Vale, pues bueno, buenos días a todos. Mientras se va conectando el resto de gente. Muchísimas gracias por interesaros por estos encuentros, gracias a este magnífico panel de expertos que ahora os voy a presentar. Como sabéis, hoy tenemos un interesante encuentro que lo voy a compartir simplemente 2 slides con vosotros. Vale. A ver. Vale, es un encuentro que lo hemos titulado Experiencia Digital Ciudadano-Cliente. ¿Vale? Como sabéis, es un encuentro que realizamos junto con la Adjudicaciones TIC y que en este caso pues, patrocinan Adobe, Dynatrace y TCS. ¿Vale? Pero además, como podéis ver, contamos con, como os decía, con un amplio panel de expertos que me gustaría presentaros ya. Y os presento. Por parte de la Administración Pública contamos con Carol Zabaco, coordinadora de TICs y Transparencia del Ayuntamiento de Baracaldo. Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Con Conchi García, directora de Captación Digital de Madrid Digital. Buenos días, Conchi. Buenos días, Nacho. Con Juan Carlos Peciña Frutos, jefe de Servicio de Tecnologías de la Información de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Francisco José Sánchez Laguna, jefe del área de Sistemas Clínicos de Información de la Subdirección General de Información de Sanitaria. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, ¿qué tal? También contamos con Juan Antonio Gómez Palomeque, subdirector TIC del Servicio Andaluz de Salud. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todos. Y tenemos que contar también con Fernando, que no sé si... Estoy aquí. Ah, vale, está aquí, vale, que no te veo ahora con tanta gente aquí. Vale, Fernando García, subdirector general TIC de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación y Juventud. Fernando, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias a toda esta parte de la Administración Pública por estar hoy con nosotros. Y también contamos con Julia Santos, Sales Manager de Dynatrace. Buenos días, Julia. Buenos días, buenos días. Gracias. Max Meinke, director general Iberia y LATAM de TTS. Buenos días, Max. Hola, buenos días. Ángel González, Territory Manager de Adobe. Ángel, buenos días. Buenos días. Jaime Pintos, abogado y consultor experto en contratación pública. Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Carlos Canitrot, director de consultoría de Adjudicaciones TIC. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, siempre me dejo a Manuel, perdona que lo he metido. Manuel es el director de MyTI. Manuel, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por animaros a participar en este encuentro. ¿Vale? Tendrá una duración aproximada de 1h15. Lo que decíamos, si en algún momento alguien, en el caso de Juan Carlos, tiene que ir a las 11, pues por supuesto se puede ir, ¿vale? Y nada, este tipo de encuentros los dividíamos en 2 bloques, pero dado que somos unos cuantos, vamos a intentar hacerlo bastante más dinámico, ¿vale? Y va a quedar, yo creo, un encuentro bastante entretenido, ¿vale? Y nada, os voy a hacer una pequeña introducción y ya os dejo paso a vosotros, ¿vale? Y es que la experiencia del cliente o CX es una de las prioridades de las organizaciones. Pero ¿qué ocurre con las empresas que tienen el mayor número de clientes, como es la administración pública? Voy a quitar la comparación de pantalla. La prestación de servicios a la ciudadanía a través de las TIC así ha ido mejorando de forma sensible en los últimos años, pero la pandemia ha acelerado pues, la implementación de ciertos servicios. Las administraciones públicas están obligadas a prestar otros servicios, pero también tienen que tener en cuenta los costes y deben utilizar las inversiones, por lo que es necesario desarrollar una estrategia que le capacite a dar una buena experiencia al ciudadano. Porque la realidad es que la ciudadanía ya no quiere que el servicio se preste de forma eficaz, sino también que la experiencia del usuario sea satisfactoria, que busque herramientas que le hagan la vida un poquito más fácil. Además, cada administración o servicio debe diseñar su propia estrategia. No es lo mismo el servicio de una consejería de salud que el de una concejalía de deportes o que el servicio de la agencia tributaria. Vale, entonces yo con esto ya acabo, os he dicho que va a ser breve, quiero daros ya paso a vosotros que sois los expertos y me gustaría comenzar por Jaime Pintos, que como os decía es experto en contratación públicas y buenas prácticas en el uso de la tecnología. Jaime, cuando quieras. Bueno, pues un placer estar hoy aquí, muchas gracias, enhorabuena a los organizadores por el éxito de la convocatoria, un placer además compartir panel con el resto de compañeros y compañeras que están bueno, aquí, ¿no?, con nosotros. Y bueno, voy a medir el tiempo, tengo 5 minutos, ya he visto la hora. No podía faltar en este encuentro de experiencia digital ciudadano-cliente una referencia, como no, a la compra pública, ¿vale? Esto, por eso es el motivo, ¿no?, de empezar por ello. Las administraciones públicas y el resto de poderes adjudicadores, no solo administraciones públicas como tal, entendido en virtud del artículo 3 de la Ley de Contratos, que todos sabemos, entiendo que tiene distintos
sujetos, ¿no? A los que se le aplica la ley de contratos del sector público. Bueno, pues decía que las administraciones públicas y los poderes adjudicadores, como organizaciones, como todas las organizaciones de este siglo, del siglo XXI, necesitan de las tecnologías para funcionar. Esto es una evidencia que a nadie se nos escapa. También es otra realidad la escasez de funcionarios del cuerpo superior TIC, que la función de las tecnologías y de la información requiere, ¿no? Por tanto, hace necesario que también esta cuestión esté altamente externalizada. Esta es otra realidad con la que nos encontramos. Por lo que la contratación de tecnologías se convierte en las organizaciones, en estos poderes adjudicadores y administraciones públicas, podríamos denominarlo un factor crítico para permitir el funcionamiento de nuestras administraciones. Es así, ¿no? Y el servicio a los ciudadanos. Además, a esto se añade otro segundo elemento, o tercero, es otra idea fuerza, ¿no? Que es la necesaria profesionalización de estos funcionarios del cuerpo superior TIC también en la materia compleja de la compra pública, que en el caso de las tecnologías no es, podríamos decir, una compra pública al uso más, sino que hay que tener una especialización bien. Nos encontramos con un marco jurídico que pues, no da solución a esto, es bastante inamovilista, ¿de acuerdo? Poco dinámico frente a una evolución tecnológica, justo todo lo contrario. Esto provoca, evidentemente, una confrontación, ¿no? de necesidades y soluciones, ¿vale? Y aquí nos encontramos con pocas soluciones que nos aporta la ley, como podríamos contar con la lotificación, que no es ninguna maravilla, es decir, la división del contrato en lotes. También nos podríamos encontrar con las consultas preliminares, con todos los inconvenientes que las mismas tienen en cuanto a la ralentización, carga administrativa de trabajo para unos y para otros, para administraciones y proveedores, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos encontramos con un problema para las administraciones públicas o de adjudicadores bastante importante, que es la cautividad o dependencia de los proveedores. Este es un gran problema porque cuando se implanta se realiza una inversión inicial en licencias, en formación, no solo de las administraciones y de sus funcionarios o empleados públicos, sino también de la ciudadanía. Es decir, se da al final una situación de cautividad donde se pierde la capacidad sobre el cambio de producto. Es decir, no podemos salirnos de la solución a la producción, ¿de acuerdo? O proveedor. En este sentido, también tenemos que tener en cuenta que poco aporta la ley y que la única solución que podríamos tener de momento momentánea hasta que haya una nueva solución normativa al respecto sería el 308.3, que además supondría la cesión de la propiedad intelectual a la administración y que ésta se pudiera encargar del mantenimiento, lo cual también supone un gravísimo problema de la cara del proveedor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto que no hay una solución establecida normativamente y es una de las demandas que requiere este campo, ¿de acuerdo?, de la contratación pública de las tecnologías. Vale, a modo de conclusión final, porque nos han indicado, tenemos esos 5 minutos y no me quiero salir de mi tiempo, ¿de acuerdo? También nos encontramos con problemas y ideas fuerzas que se necesitan solucionar, como son, como decía, los plazos de licitación que chocan en muchas ocasiones con el ritmo de innovación de las tecnologías. Estamos en una materia demasiado específica. Además, no está resuelto tampoco el equilibrio entre eficiencia económica, cautividad tecnológica, como decía, exclusividad y concurrencia. Además, se hace muy difícil compatibilizar la concurrencia o la neutralidad tecnológica con la necesidad en ocasiones de homogeneizar determinadas herramientas informáticas de forma que sean conocidas, y aquí aterrizo precisamente en nuestra charla, sean conocidas por los ciudadanos, ¿de acuerdo? Y en las que además de formarse a los empleados públicos y funcionarios, se les pueda formar a ellos. Tampoco está resuelto el tema de la seguridad, por ejemplo, en las redes de nodos. Bien, nos encontramos con una serie de problemas normativos que, a falta de una solución legislativa, que, bueno, previsiblemente no está de momento a la misma, que debería innovar, y esa necesidad de formación continua y especializada, ¿de acuerdo? También es importante la existencia de órganos especializados en los distintos poderes adjudicadores que tengan esa capacidad, órganos especializados de compra pública de tecnología. Es el caso, por ejemplo, de Madrid Digital, es el caso, por ejemplo, de la Administración Central y es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tienen estos órganos especializados. Evidentemente, eso contribuye a la mejora, de acuerdo, de pues de esta simbiosis entre compra pública y la necesidad crítica, como decía antes, de tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las ideas fuerza que yo quería lanzar en estos breves 5 minutos, atendiendo además a una cuestión muy importante, que es la que precisamente va a desarrollar Carlos ahora, que es que la oportunidad que nos dan los fondos Next Generation, ¿de acuerdo?, de todo ese dinero que previsiblemente está por llegar y cuyos dos ejes principales en la inversión del plan de transformación, resiliencia y recuperación son dos, como sabemos. Uno, el medio ambiente, y otro es la desarrollo tecnológico, la informatización, de acuerdo, de las administraciones públicas, de los poderes públicos.
Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Bueno, pues como bien decías, voy a dar paso ahora a Carlos Canitrot, ¿vale? Director de consultoría de adjudicaciones TIC, que nos va a dar un informe, ¿no?, sobre la compra pública. Carlos, si no me equivoco. Sí, Nacho, muchas gracias. Gracias a los patrocinadores y a los asistentes por estar aquí. Comparto la presentación. Empiezo rápidamente. Bueno, por empezar, solamente para quien no nos conozca, Adjudicaciones TIC somos una empresa de análisis y consultoría que nos dedicamos a facilitar información y asesoramiento a las empresas tecnológicas en su relación con el sector público, tanto en España como en Portugal. Bueno, por entrar ya en el tema, bueno, España ocupa el segundo lugar entre los países europeos con mejores servicios públicos digitales, gracias principalmente a los niveles de implantación de administración electrónica, de datos abiertos y de servicios digitales en las administraciones públicas. Esto lo dice, esto es un índice de economía y sociedad digital a nivel europeo, el DESI, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, ¿qué pasa? La pandemia ha reflejado una necesidad, la necesidad de desarrollar una administración digital mejor, en general. Y gracias al plan de digitalización de las administraciones públicas se han fijado 3 objetivos fundamentales. El primero es que los servicios digitales, que se desarrollen unos servicios digitales accesibles, eficientes, seguros y fiables. Aquí ya está focalizándose en el tema de la seguridad, muy importante. En segundo lugar, una administración más moderna, basada en datos, donde la información de los ciudadanos se utilice eficientemente. Y como tercer objetivo fundamental, que esos servicios se puedan desarrollar con acceso a la revolución tecnológica de las nuevas tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, el 5G, el blockchain, etc. Pero, ¿qué se ha invertido o qué se está invirtiendo en las administraciones públicas? Bueno, en 2020 ha habido una caída del 20% respecto a 2019 en la inversión TIC total, ¿no? Hasta alcanzar los 2.701 millones de euros. Pero yo creo que, bueno, por independencia de que ha habido ciertos productos y servicios que sí que han crecido con respecto al año 2019, yo creo que llegados al punto en el que estamos bueno, quizá más relevante hablar de la inversión venidera, de estos fondos europeos que van a llegar, que esperemos todos que lleguen, y que entre 2021 y 2024 van a suponer, bueno, pues para el despliegue del plan de digitalización de las administraciones públicas, más de 2.600 millones de euros. Y en concreto en 2021, bueno, pues van a suponer más de 950 millones, que se van a distribuir en 3 ejes: en la transformación digital de la Administración General del Estado, con iniciativas transversales que permitan el despliegue de servicios públicos digitales, servicios de infraestructura cloud, puesto de trabajo inteligente, etcétera. En proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público, como la Administración de Justicia o el Servicio de Salud Nacional o el Servicio de Empleo, o la modernización y transformación digital de las comunidades y entidades locales, con ayudas financieras para temas como la automatización de procesos, gobierno abierto, teletrabajo o innovación de servicios. Bueno, las previsiones para 2021 son excelentes. Lo que hablábamos de los fondos europeos Next Generation, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el plan de digitalización de las administraciones públicas, pero incluso hay ya proyectos definidos con partidas presupuestarias concretas, como por ejemplo el proyecto de administración orientada al ciudadano, con un proyecto de 168 millones de euros hasta 2023, con 42 millones de euros presupuestados en este año. O el proyecto de infraestructuras digitales, hemos visto antes, bueno, el cloud o la seguridad, 558 millones de euros hasta 2023 y 226 millones en este año. O el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, con un presupuesto de 78 millones de euros y 27 para gastarse, para emplear en 2021. O el Gobierno del Dato, también otros 78 millones y 31 millones de euros para este año. Y como también comentaba Jaime antes, hay una parte muy importante que es la formación tanto del empleado como del ciudadano. Hay una brecha digital muy importante y aquí pues prácticamente está el mayor presupuesto, la mayor partida de todas estas, que habla de 946 millones de euros hasta 2023, con 378 millones para 2021. Ejemplos de implantaciones que se han hecho, bueno, pues por citar 3,
el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información analíticos para la transformación digital de la Comunidad de Madrid, licitado por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid por 3,35 millones de euros, o el análisis, diseño y construcción de una plataforma para la creación, mantenimiento y difusión de datos abiertos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por 1 millón de euros, o en la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, la plataforma digital de evaluación para las etapas educativas de primaria, secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid, por 0,68 millones de euros. Como conclusiones, vamos a ver, bueno, va a haber un incremento exponencial de la inversión en 2020, desde 2021, con varios planes en marcha, ya hemos visto. Excelentes previsiones para los próximos 3-4 años, más de 2.600 millones de euros. Una focalización en infraestructuras cloud y de seguridad. Y una gran inversión para superar la barrera cultural de la resistencia al cambio que hemos visto pues, por más de 946 millones. Y nada más, cualquier pregunta que necesitéis, cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición. Gracias y paso el control a Jaime, a Nacho, perdón. Muchas gracias, Carlos, por el análisis. Bueno, pues quiero ahora conocer un poquito más sobre la parte de la gente que tenemos aquí de Administración Pública, ¿no? Voy a dar paso primero a Francisco José Sánchez Laguna, jefe de área de Sistemas Clínicos de Información de su Dirección General de Información Sanitaria, Fran. Vamos a ver, ¿la administración digital es ya una realidad o queda camino por recorrer? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias, es un placer estar con mis compañeros de mesa y gracias a los asistentes por venir. Yo, aparte de contar mi experiencia en el ámbito profesional del sector público, también voy a contar un poco de experiencia personal, porque aunque soy médico, por avatares del destino, soy también el informático de familiares y amigos, y esto te da cierta experiencia. Y sobre la pregunta que me hace, pues bueno, es una realidad, pero una realidad desigual, hay que decirlo, y esto hace que el camino que quede por recorrer, que lo queda, tiene diferentes puntos de partida. ¿Por qué desigual? Porque mientras que hay administraciones que han avanzado mucho, podemos tener el ejemplo de Hacienda, Seguridad Social, que tienen un montón de trámites y han avanzado un montón, hay otras que no tanto. Y, por ejemplo, puedo bajar a nivel local, mientras que hay ayuntamientos que pueden hacer prácticamente todos sus trámites online y otros que ni siquiera los tienen, ¿no? Entonces, esto hace que el punto de partida sea diferente para empezar. Y después, pues bueno, Jaime y Carlos nos han mencionado, después, a partir de esa desigualdad, el camino por recorrer tiene algunas barreras, ¿no? Pues, falta de difusión, falta de medios y habilidades digitales y barreras de uso, ¿no? Por ejemplo, la primera es muchas veces el desconocimiento, como han mencionado. No solamente el desconocimiento de que hay trámites que se puedan hacer digitalmente, no solamente por parte de la ciudadanía, sino en muchos casos mucho peor, por parte de los profesionales del gremio correspondiente, ¿no? Entonces, en este sentido hay que hacer un esfuerzo de formación, muy especialmente también en los profesionales, porque hay que tener en cuenta que son nuestros principales embajadores para dar difusión a estos trámites, ¿no? También hay que tener en cuenta, ya se ha dicho también, la brecha digital que se menciona, no todos los ciudadanos tienen ni los medios ni las habilidades necesarias para acceder a los servicios. Entonces, pues igualmente la formación y también aumentar la disponibilidad de medios con centros como los que había aquí en Andalucía de Guadalinex, centros que te permiten tener un ordenador o algo para poder utilizar esos servicios y formarte mejor, ¿no? También, bueno, aunque se podrían entender como barreras, me gustaría destacarlo de forma especial, es la complejidad que en pro de la seguridad, que por supuesto hay que mantenerla, pero la complejidad que arrojamos sobre el ciudadano a la hora de acceder a estos medios, ¿no? Muchas veces parece que quitamos el problema y es, venga, allá va, certificado digital, tú te lo sacas, tú te apañas y después si tienes algún problema incluso tecnológico, ahí te quedas, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que ir superando y en ese caso la empresa privada nos va adelantando por la derecha y por la izquierda y aunque se hacen avances para mejorarlo, por ejemplo, Clave es un buen ejemplo en el que estamos intentando mejorar la forma de que los ciudadanos se identifiquen y actúen de forma segura con la administración, yo creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Y tenemos tecnologías que están utilizando en el ámbito privado que deberíamos aprovechar. Por ejemplo, todos sabemos la biometría en los dispositivos móviles para, intentando mantener la seguridad, pues facilitar el uso, ¿no? Muchas veces mencionamos cómo no es algo que vaya relacionado con la edad, pero siempre se pone el ejemplo de personas mayores que utilizan un montón de servicios que aparentemente son complejos tecnológicamente y después no son capaces de hacer un trámite con su ayuntamiento, para poner un ejemplo. Y para terminar, pues a esto pongo también lo que a veces tenemos es la falta de soporte. Una cosa que muchas veces te encuentras es que ponemos servicios online en la administración pública, pero ahí se quedan. Todos habremos sufrido la dificultad para encontrar simplemente dónde contactar con alguien para pedir ayuda. Que a veces, como mucho, hay unas FAQ, que son unas preguntas frecuentes que son crípticas, que no entienden, y cuando vas a contactar, a veces te encuentras incluso con la desolación de que no hay respuesta, que no puede haber nada desolador. Yo tengo algunos ejemplos de que escribes y nadie responde nunca o van paseando el problema. En este sentido, pues también hay ejemplos de buenas prácticas. Para mí, el ejemplo del portal 060 es un buen ejemplo, en el que intentan aglutinar
una forma de ver todos los servicios que hay y la verdad es que casi siempre responden muy bien y bastante rápido. Y esta es otra cosa que también tenemos que trabajar, porque si no, la gente que intenta utilizar estos servicios, ante el abandono, los termina abandonando. Y no quiero alargarme mucho más, quería ser sucinto con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias por ir respetando los tiempos. Muchísimas gracias. Fernando, te voy a dar paso a ti. ¿Vale? Como os comentaba, Fernando García es subdirector general TIC de la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación y Juventud. Fernando, ¿cómo se enseña a la ciudadanía a pasar de un modelo prácticamente presencial a uno virtual? ¿Es este el mayor reto? Bueno, yo creo que sobre todo lo hemos sufrido ahora con la pandemia y seguimos en ella. En educación ha sido, digamos, una oportunidad, aunque ha sido complejo. O sea, hemos pasado durante una temporada que los alumnos, la mayoría, ha seguido las clases desde el hogar. Entonces, ha sido un reto para ellos y sus padres, ¿no? El usar las tecnologías y también para los docentes. O sea, los docentes le pasa como al resto de los ciudadanos. Hay docentes que tienen una facilidad para usar las tecnologías y otros que les cuesta. Entonces, eso ha sido un reto, pero que también ha sido una oportunidad, porque dentro de las dificultades, pues hemos pegado un empujón. Yo creo que hemos ganado 5 años. O sea, todas las consejerías de educación, todas las unidades de todas las comunidades se han encontrado que a lo mejor unas planificaciones de ciertos temas que tenían que hacer en 4 o 5 años lo han tenido que hacer en 8 meses. Entonces, esto ha facilitado mucho que todo el mundo pueda hacer todo por Internet, o sea, con sus dificultades. Nosotros en el caso de educación hemos tenido que ofrecer las posibilidades de que los docentes dieran clases y que los niños desde sus casas pudieran atender esas clases. Ha habido múltiples formas de hacerlo. Realmente en la Comunidad de Madrid tenemos una plataforma que se llama Educa Madrid, que es donde se dan las clases virtuales con sus aulas virtuales. Luego ha habido centros, digamos que esa plataforma está disponible para todos los centros educativos, pero luego cae en la capacidad de los docentes de poderla usar mejor o peor. Hablas como la complejidad que ha dicho el ponente anterior, pues de la firma electrónica, ¿no? Esto es más sencillo, pero también es complicado. No todo el mundo, yo me acuerdo hasta yo mismo, que soy experto informático, he ido a usar el certificado electrónico y me ha empezado a dar un error de Java, un no sé qué, y he tardado 6 horas en conseguir meter un documento por el registro público, ¿no? Y digo, un ciudadano normal, vamos, había ido a la media hora. Pues esto de la educación a distancia, pues también pasa lo mismo. O sea, aunque se intenta poner sencillo, digamos que lo que es el reto actualmente es conseguir que las herramientas que tenemos sean fáciles para los ciudadanos, sean un ciudadano normal, sea un alumno y sea un docente o un trabajador. O sea, actualmente, y eso es lo que veo yo hasta con nuestras herramientas. Nosotros intentamos facilitar el uso de aulas virtuales, pero yo entiendo que hay docentes pues, que les cuesta, porque si les cuesta la misma informática normal, y ese es el reto que tenemos todas las administraciones públicas en cualquier sentido, en cualquier sitio. Conseguir que sea fácil de usar nuestras herramientas, ¿vale? Y bueno, ahora yo lo que he visto, el COVID hace una oportunidad. ¿Qué ocurre? Hay que tener equipos. O sea, un alumno en su casa, pues hay dificultades de tener un portátil, una tableta, no todo el mundo lo tiene. Nosotros hemos intentado, yo creo que hemos comprado para el 10% de los alumnos de la Comunidad de Madrid, hemos comprado dispositivos para prestárselos e intentar de salvar, digamos, ese gap que existe de el acceso a la tecnología, porque el acceso a la tecnología, si no tienes ordenadores, pues por ejemplo, en un pueblo pues pueden poner un ordenador para que haga los trámites el ciudadano, pero claro, un niño en su casa o tiene el ordenador, ¿qué hace? Pues, ¿qué está ocurriendo? Pues los padres les han comprado uno para los 2 hermanos o utilizan el del padre, pero los 2 hermanos o no tienen dinero. Entonces, ahí dentro de un orden hemos intentado, por ahora, llegar a un 10% de los alumnos, que eso ha sido los presupuestos que hemos tenido. A lo mejor lo ideal sería, igual que se prestan libros en la Comunidad de Madrid a todos los alumnos, pues prestar ordenadores. Lo que pasa es que eso tiene una limitación, digamos, presupuestaria, ¿no? ¿Cuántos millones, cientos de millones de euros cuesta? Por ejemplo, para prestar al 10% hemos gastado prácticamente unos 30 millones de euros para llegar al 10% de los alumnos a prestarles equipos. Entonces, a lo mejor el reto del futuro es facilitar que todo el mundo... O sea, el acceso a la tecnología necesita equipamiento. Y el equipamiento te lo compras tú si tienes recursos o te lo provee la administración. Entonces, ahora estamos en ese debate de hasta dónde podemos llegar con los fondos que nos den. No sé si... Muchas gracias, Fernando. Gracias. Voy a dar paso ahora a Max Menke, director general de Iberia y LATAM de TTS.
¿vale? Que creo que nos va a hablar sobre las competencias digitales básicas, captación, administración electrónica. Max, cuando quieras. Gracias, Nacho. Según el último índice de digitalización de la sociedad de la Unión Europea, España es el 5º país europeo en infraestructuras digitales. Y como ha comentado antes Carlos Cañitrot, somos el 2º país en disponibilidad de servicios y trámites digitales, tanto para la ciudadanía como los profesionales y las empresas. En ese ámbito solo estamos por detrás de Estonia y muy por delante de otros países como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sin embargo, solo ocupamos el puesto 17 en el índice de capital humano digital, por debajo de la media europea, y ello quiere decir que una parte importante de la sociedad no utiliza los servicios digitales que tiene a su disposición. Ello se debe a dos aspectos, básicamente. Por un lado, una falta de cultura digital. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos con la administración a través de los canales digitales, solo de forma presencial. Pero también tenemos un reducido número o nivel de competencias digitales de la población. Esas competencias digitales básicas que muchos de nosotros no tenemos para utilizar esos medios digitales que tenemos a nuestra disposición. La pandemia, que básicamente nos ha situado en la situación actual, ha puesto de manifiesto esta realidad. Durante el confinamiento cerraron todas las oficinas de la administración pública y algunas de ellas, como las de la Seguridad Social, pues todavía permanecen cerradas, y la única forma que tenía la ciudadanía de relacionarse con la administración era digitalmente a través de la sede electrónica. Naturalmente, los índices de tramitación electrónica aumentaron, pero no lo suficiente porque mucha gente tuvo que dejar de tramitar por no estar habituada al canal digital y hacerlo de esa forma con la administración pública. Entonces, ello afectó especialmente a determinados colectivos sociales, como por ejemplo los mayores, los inmigrantes y las mujeres. En otras palabras, la crisis puso de manifiesto el importante desequilibrio que tenemos en nuestra sociedad entre una oferta digital puntera, tanto a nivel de las infraestructuras como de los servicios digitales disponibles, y el deficiente uso por parte de una ciudadanía con unas competencias digitales insuficientes. La brecha digital y el consiguiente riesgo de exclusión social que afecta a amplios colectivos de la sociedad se han convertido en el objetivo principal del Plan España Digital 2025 y el Plan Nacional de Competencias Digitales impulsados por el Gobierno, que tienen como objetivos dotar de competencias digitales básicas al 80% de la población hasta el año 2025, así como también reforzar las competencias digitales de los empleados públicos. Por el otro lado, la pandemia también ha acelerado la transformación digital de la administración pública al imponer el teletrabajo y obligar a los empleados públicos a realizar digitalmente muchos procesos que antes eran presenciales, como por ejemplo, como han comentado anteriormente los ponentes, la firma electrónica, el expediente electrónico, pero también tareas como la gestión de equipos, la gestión de proyectos y también todas esas tareas colaborativas y de comunicación que antes se llevaban a cabo de forma presencial y que en la pandemia con el teletrabajo solo era posible llevarlos a cabo de forma digital. Para todo ello se requiere que los empleados públicos hagan un uso mucho más intensivo de las aplicaciones informáticas para lo que precisan de las competencias digitales necesarias. Este nuevo contexto de volatilidad, de incerteza, de cambio frecuente y de ambigüedad originado por la pandemia, al que se añade además la complicación del trabajo fuera de la oficina y la imposibilidad de ser formados presencialmente ni acudir a compañeros o al supervisor para obtener ayuda, genera un tremendo reto de acceso al conocimiento de los empleados públicos. Y por el otro lado, las necesidades de conciliación han flexibilizado los horarios de trabajo y muchas veces es complicado e incluso imposible recibir asistencia cuando trabajamos fuera del horario de oficina. Aunque es de esperar que esta situación se relaje a finales de año, después del verano ya, la mayoría de organizaciones adoptarán un modelo híbrido de trabajo que permitirá a una parte de los empleados públicos trabajar parcialmente desde casa en adelante. Y a ello además se añade como factor adicional el relevo generacional de la administración pública. España es, después de Italia y Francia, el tercer país de Europa con la población de empleados públicos más envejecida y en lo que quiere decir que en los próximos 10 años se jubilará entre un 40 y 50% de los funcionarios públicos en activo. Y la tasa de reposición de los empleados públicos que se jubilan es inferior al 100%, lo que quiere decir también que una parte de esas vacantes que se están generando no será cubierta.
Ello implica que la tasa de productividad de la administración pública debe aumentar para mantener la calidad del servicio a la ciudadanía. El Gobierno, consciente de ello, ha publicado el Plan Nacional de Digitalización de las Administraciones Públicas, que pretende mitigar esta situación con medidas para impulsar las competencias digitales de los empleados públicos y también de reducir los efectos de la digitalización acelerada y el cambio generacional. En TTS nuestro objetivo es humanizar la digitalización y hacerla más cercana y accesible para las personas, reduciendo la brecha digital. Por un lado, ofrecemos a la administración pública un asistente digital que capacita a los empleados públicos en el puesto de trabajo para los procesos y operativas de cualquier aplicación que tienen que llevar a cabo. De esta forma, los empleados públicos obtienen un autosoporte funcional que les permite ser autosuficientes en el acceso al conocimiento necesario para la realización de sus tareas diarias. Por ejemplo, la Junta de Extremadura lo está utilizando para el onboarding y soporte digital para sus 6.000 empleados públicos de las aplicaciones de Microsoft 365 y de SAP. Y por el otro lado, hemos firmado un convenio público-privado con el Ayuntamiento de Baracaldo para la implantación de un asistente digital para la ciudadanía y las empresas que impulsan la tramitación en la sede electrónica, ayudándoles a identificar el trámite o servicio que quieren realizar y acompañándoles paso a paso por el proceso de tramitación. La iniciativa tiene como objetivo hacer la tramitación electrónica accesible, transparente e inclusiva para toda la ciudadanía y ha despertado el interés de otras administraciones públicas a nivel local, autonómico y de la Administración General del Estado. Se trata de un proyecto de gobierno abierto y Smart City que está alineado con los objetivos de la Agenda Urbana Europea y Española, el Plan España Puede y los planes nacionales de competencias digitales y de digitalización de las administraciones públicas. Como se trata de medidas que impulsan la digitalización de la ciudadanía y los empleados públicos, son financiables con los fondos de recuperación y resiliencia Next Generation que ha mencionado antes Carlos Canitrot. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Bueno, pues comentabas el Ayuntamiento de Baracaldo y tenemos aquí a Carol Zobaco, que es coordinadora de TIC de Transparencia para el Gobierno Abierto de Baracaldo. Y Carol, te quería hacer una pregunta. La pandemia ha acelerado la modernización del sector público, pero ¿dónde crees que se ha incidido más? Sí, bueno, buenos días, gracias. Pongo el cronómetro, ¿vale? 3 minutos. Gracias. Vale, bueno, una aclaración. Las administraciones públicas llevamos muchos años trabajando en el tema de la modernización y de la administración electrónica. No es que nos hayamos puesto ahora, sobre todo a nivel tecnológico. Ya con la Ley 11/2007 es la que yo creo que nos arrancó a empezar con esta transformación, que además era nuestro punto de partida, pero había un cambio fundamental que era que empezábamos a poner el foco en cómo nos relacionábamos con la ciudadanía. En eso estábamos cuando llegó la pandemia, quiero decir, llevábamos muchos años con esta transformación, esta modernización. Lo que pasa que esto es un proceso de adaptación, íbamos paso a paso, poco a poco. No era fácil decirle a un trabajador, a un servidor público, borra todo lo que has aprendido hasta ahora, vamos a empezar a hacerlo de otra manera. Realmente hablamos mucho de reingeniería de procesos, pero realmente les estamos diciendo que van a hacer las cosas de una manera muy distinta y utilizando unos medios digitales que tampoco están capacitados para utilizarlos. Es un cambio total para ellos. Entonces, llega la pandemia y lo que ha hecho es, nos ha pillado, yo creo que en una situación buena. Si nos llega a ser antes, estaríamos en un momento a nivel tecnológico más complicado. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿dónde ha incidido más? Pues yo creo que en eso precisamente, ¿no? Ha puesto el foco en cómo nos relacionamos con la ciudadanía, ¿no? Provocó que nuestra relación con ellos cambió radicalmente porque se cerraron la atención presencial. Y para mí eso es lo más relevante. Cómo nos arreglamos todos en esto que ya teníamos y que llevábamos muchos años trabajando con ello, cómo lo pusimos en marcha y empezamos a
a capacitar a nuestros trabajadores, a nuestros servidores públicos y a la ciudadanía a golpe y porrazo. O sea, yo lo identifico más como un salto tecnológico importante. Yo creo, lo que decía, que nos ha pillado en un momento bueno, porque tenemos algo avanzado a nivel tecnológico, que esto va cambiando el día a día, porque ahora tenemos la identidad y la firma digital en la nube, ¿vale? Yo creo que esto es clave para poder poner de verdad el foco en la ciudadanía y no tener esos problemas, como contaba Fernando, los temidos errores Java, un lector, un ordenador. Esto hace que ya no podamos ir al 100% de la población. Pero si trabajamos ya con certificados en la nube, estamos hablando ya de otra cosa. Nuestro objetivo, y creo que me estoy pasando del tiempo, muy rápido. Nuestro objetivo al final es que si un ciudadano va a una atención presencial y va a una cita previa y espera una cola, es porque realmente no ha tenido, lo ha decidido así, porque conoce la sede electrónica, sabe que lo puede hacer en electrónico, entiende cómo funciona o sea, tiene todos los medios, pero por lo que se ha decidido hacerlo así. ¿Cómo conseguimos esto? Con el proyecto que hemos lanzado, que se llama Udaletxean y Udala Negozioan, que es un convenio que tenemos firmado con TTS, que es lo que ha comentado antes Max. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que realmente podemos intentar llegar al 100%, o el que vaya al presencial es porque lo ha decidido. ¿Cómo hacemos esto? Estamos poniendo en marcha una herramienta que se llama Tramita Fácil de TTS, que lo que hace es guiar a la ciudadanía paso a paso hasta llegar a hacer el trámite, pero de una forma fácil, sencilla, le va guiando, paso 1, pincha aquí, no con un manual, no con una guía, no con una formación que yo tengo que aprender, sino yo entro y me va diciendo, paso 1, pincha aquí. No pincha en la lupa, yo que sé que es la lupa, no tienen por qué saber, sino tiene que ir diciendo dónde tiene que hacer hasta todos los pasos hasta concluir el trámite electrónico, y teniendo en cuenta que no necesita ni un ordenador ni un lector, porque todo va a ser con identificación electrónica en la nube. Entonces, yo creo que un ejemplo claro de esto, ¿no? Es no solo el saber y el que esta herramienta te guíe, sino la seguridad. Yo creo que es muy importante dar esa seguridad que tenían cuando iban a una atención presencial. Nos habrá pasado que a nosotros nos preguntan, ¿dónde pone el campo DNI, meto el DNI? Sí, claro, pero necesitan que esa seguridad, porque es un medio que no controlan. Y ya no resumiendo, no me extiendo más, que ya me he pasado. Este es un proyecto de gobierno abierto, lo estamos haciendo con todas las patas de gobierno abierto, participación ciudadana, co-creación y transparencia. Estamos montando un focus group para validar este sistema, para ver cómo reacciona la gente, ponerle retos y llegar a unas conclusiones, ir mejorando la idea y al final, en definitiva, innovación para crear valor público. Gracias. Pues muchas gracias, Carol. Quiero dar paso ahora a Conchi García, ¿vale? Conchi, como os decía al principio, directora de Captación Digital de Madrid Digital. Conchi, en tu opinión, ¿cómo se enseña a la ciudadanía a pasar de un modelo prácticamente presencial a uno virtual? ¿Es este el mayor reto? En primer lugar, muchas gracias a organizadores, compañeros de mesa y a todos ustedes por permitirme compartir sobre la transformación digital, pero además con foco en las personas. Y antes de contestar a la pregunta, me gustaría hacer unas reflexiones sobre nuestra vida diaria, ¿no? En los últimos años nos hemos visto arrollados por dispositivos, herramientas y formas de hacer que bueno, cambian cada mes porque se quedan obsoletas, ¿no? Y esto, la cuestión es que parece que va de tecnología, pero no. Resulta que se nos ha transformado nuestra vida y que para aprovecharnos de todas estas cosas que ponen a nuestra disposición necesitamos afrontar un cambio de mentalidad. Por una parte, con la pandemia además ha acelerado todavía más el ritmo al que nos llega esa transformación digital. Hay muchas personas que se han subido al carro de forma prácticamente ad hoc y ya están encima de esa transformación digital, y otras personas que se quedan al margen y en un momento dado incluso pueden quedarse totalmente apartadas
como pasó con la revolución industrial, donde había máquinas que relegaron a personas. En cuanto a modo presencial o modo virtual, yo creo que ahora mismo ya no son modo presencial o modo virtual, estamos en un modo híbrido. Y en este modo híbrido podemos aprovecharnos de todas las facilidades y saltar los obstáculos de los retos o no, pero para hacerlo, pues lo que necesitamos las personas es adquirir capacidades y competencias digitales. Y aquí las administraciones creo que juegan un papel muy importante porque pueden y deben ayudar a la ciudadanía a adquirir esas competencias. De hecho, tanto a nivel europeo como nacional como regional se despliegan planes de capacitación. El que comentaba Max, pues básicamente despliega iniciativas en torno a la ciudadanía para cubrir la brecha, en torno a la escuela, como comentaba también el subdirector de Educación, para que desde la escuela los alumnos, las familias y los docentes accedan a esta capacitación digital. También el plan fomenta en la empresa y fomenta en los profesionales para las capacidades digitales avanzadas. En este sentido, cualquier administración pública que despliegue un plan de capacitación, en mi opinión, debe apalancarse en dos elementos clave. Uno es las competencias sobre las que tiene que acompañar al ciudadano en lo digital. Yo recomendaría alinearse con el modelo europeo estándar del DICOM, que básicamente explora capacidades en torno a 5 áreas del conocimiento, describe capacidades, habilidades y actitudes donde hay que entrenar al ciudadano y acompañarle en base a aplicar también metodologías de gestión del cambio. Esto no va de despliegue de tecnología, va de gestión del cambio cultural y entonces hay que atravesar todas las fases, desde que el ciudadano descubra que está inmerso en un cambio, que yo creo que todos somos conscientes, hasta que desee meterse en ese cambio, adquiera los conocimientos para afrontar ese cambio, los incorpore en su día a día y además acciones de refuerzo que permitan que el cambio sea sostenible. Con estas dos palancas yo entiendo que las administraciones pueden acompañar a los ciudadanos en adquirir estas capacidades. ¿Pero ahí acaba el papel de la administración en este entorno? En mi opinión, no. También tenemos que en nuestros servicios viajar de la administración electrónica a la administración digital, que no es la misma cosa. Y hay muchas cosas que hacer, pero a mí me resuenan especialmente 6. La primera, reforzar la atención ciudadana, de forma que de verdad podamos cubrir la brecha, pero que esa gente que está en brecha, a través de esa atención ciudadana, tramite en digital hacia adentro. La segunda, complementar el certificado electrónico con medios de reconocimiento de imagen, que ahora mismo hay una reciente normativa que ya aprueba este tipo de planteamiento. El tercero es ayuda contextual, como decía Carol, a los ciudadanos en la tramitación, donde para una vez que se acerca al ciudadano a hacer un trámite con nosotros al año, pues que no tenga que saber tramitar, sino que el asistente virtual le guíe. La cuarta, y no menos importante, es que el lenguaje administrativo se traduzca en algo que podamos entender los de la ciudadanía normal. La quinta, y ya estoy acabando, es que los 3 niveles de administración se integren de forma efectiva y nos dé la sensación a los ciudadanos que da igual tramitar con un ayuntamiento, con la comunidad o el Estado, que todos tramitamos igual, porque si no esto es un poquito un despropósito. Y la última es que podamos aplicar en nuestros servicios públicos nuevas tecnologías, en particular a mí me resuena la orientación al dato y la inteligencia artificial, para de verdad ofrecer unos servicios públicos que sean equivalentes a los servicios que ofrecen empresas privadas. Con esto, pues entiendo que acompañaremos al ciudadano en la administración digital. Gracias. Muchas gracias a ti, Conchi. Quiero dar paso ahora a Juan Carlos Peciña de Frutos, jefe del Servicio de Tecnologías de la Información de la Agencia Regional de Salud de Castilla y León. Juan Carlos, ¿habría que sustituir a los trabajadores, instruir a los nuevos trabajadores en nuevas herramientas o es posible corregir esto de una forma ágil? Hola, buenos días. Un saludo a todos y gracias a Byte y los patrocinadores del evento, así como los asistentes al mismo, por la oportunidad de estar con vosotros y contaros pues, un poco la experiencia que hemos tenido, ¿no? La pandemia ha afectado muy duro en el sector sanitario, la parte tecnológica también ha sido un reto y por otra parte una oportunidad de avance, de mejoras para poner a los ciudadanos servicios que
que tradicionalmente algunos no se utilizaban, no estaban poco desarrollados, porque siempre ha habido una tendencia al servicio presencial en el sector sanitario, y más en esta comunidad con población envejecida. Y lo que hemos visto es que, bueno, pues hemos salido adelante, hemos hecho, se ha impulsado, gracias a la tecnología, el cambio, pero efectivamente hay un gap importante que cubrir, que es no solamente la capacitación digital de los ciudadanos, que también tenemos mucha población mayor, que en parte pues entiendo que los hijos y familiares han ayudado a superar este reto realmente como han podido, y es uno de los aspectos en los que estamos trabajando para mejorar, pues con la mejora de lo que habitualmente ha sido la atención al paciente, pues hay que transformarlo para que también sea la atención al paciente en sus retos tecnológicos de comunicación con el sector sanitario a través de las nuevas tecnologías. Y también lo que hemos visto es que a nivel de los profesionales el reto ha sido muy importante, porque no es lo mismo atender presencialmente a las personas o telefónicamente, sino que, bueno, pues, trámites que antes hacían de forma presencial, pues, por ejemplo, facilitar informes o tramitar citas de forma presencial, pues así imposible, pues porque los servicios estaban saturados, porque los pacientes no podían acceder a los centros de salud. Y entonces les hemos puesto una serie de herramientas para trabajar con ello, ¿no? Desde buzones de voz, desde herramientas TIC. Pero, ¿qué es lo que nos ha pasado? Aparte de la tradicional reticencia al cambio, o que por mucho que queramos hacer esa gestión del cambio de forma remota, pues ha sido muy compleja, pues también nos hemos encontrado, pues lo que decían otros compañeros, pues que la edad del personal en esta administración pues también es muy elevada. No sé si en los próximos 10 años se renovará el 40% de los profesionales, pero a todos los niveles, pero a niveles directivos, a niveles de jefaturas intermedias, a niveles de profesionales médicos y a niveles de auxiliares administrativos que estaban en mostrador, ¿vale? Entonces el reto es muy importante. ¿Cómo hemos avanzado? Pues utilizando pues, prácticamente todos los medios a nuestra disposición, desde manuales, lo más intuitivos posibles, ayuda de asociaciones para hacer lectura fácil de los sistemas, traduciendo a un lenguaje pues, de los ciudadanos el uso de los sistemas electrónicos, formación a través de grupos de expertos y de formadores para intentar llegar a todos los niveles, mediante aplicaciones móviles con mensajería, indicando con píldoras formativas e informativas de cosas muy puntuales para ir cosas concretas y no abordar grandes cambios pues, que en muchos casos no tienen tiempo ni para leerse la información, ¿no? Pero desde luego es un reto que tenemos que avanzar todavía mucho más. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a dar paso ahora a Ángel González, ¿vale? Territory Manager de Adobe, que creo que bueno, nos va a comentar cuáles son los retos para evolucionar hacia un nuevo modelo de la administración digital. Ángel, te cedo el testigo. Muchas gracias, Nacho. Hola a todos, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Comparto pantalla rápidamente. No sé si me podéis confirmar que se ve. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Sí, se ve. Vale. Pues hoy queríamos compartir con vosotros cuál es la visión que desde Adobe tenemos de los retos que los organismos públicos en general tienen hacia esa evolución de una nueva administración digital, ¿no? Y en este sentido, ya lo han comentado otros ponentes, la pandemia ha puesto claramente de manifiesto la necesidad que tiene hoy la administración pública en general en entender los canales digitales desde una perspectiva mucho más estratégica, ¿no? Y para entender esto yo creo que es muy sencillo si miramos un poquito más allá de la administración pública, si miramos a otros sectores como pudiera ser el sector bancario y vemos qué está pasando, ¿no? Y cómo sectores completos pues han hecho una apuesta muy potente para desarrollar un nuevo canal de comunicación para el desarrollo de sus funciones y la prestación de sus servicios, ¿no?
Antes de entrar un poco en el kit de la cuestión, posiblemente algunos de vosotros os preguntéis, oye, ¿y qué hace hoy Adobe hablando aquí de esto, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, contaros que en Adobe, adicionalmente a las soluciones de creatividad o a las soluciones relacionadas con el mundo del documento, como la firma digital, Adobe venimos trabajando desde hace más de 10 años en torno a Adobe Experience Cloud, donde tenemos un portfolio de soluciones muy extenso que vienen a ayudar a las organizaciones precisamente a solventar estos retos del desarrollo de canales digitales, ¿no? Y cuando hablamos de estas soluciones, pues hablamos de soluciones con las que el sector público viene ya trabajando de hace tiempo, como lo que podrían ser gestores de contenidos o gestores de portales, pero hablamos de otras soluciones que son un poco novedosas, ¿no? Herramientas como la analítica digital, la personalización, la recomendación, herramientas que nos pueden ayudar a gestionar la publicidad digital para que esos servicios públicos sean conocidos por la ciudadanía y muchas otras herramientas que forman parte de este portfolio. Entrando ya de lleno en el tema sobre el que queríamos conversar es cuáles son los retos que vemos que en general tienen las administraciones públicas en la modernización de sus webs y sus propiedades digitales. Lo comentaba antes Fran, ¿no? La verdad es que el punto de partida es muy heterogéneo, pero en general vemos una serie de retos, ¿no? Y el primero de ellos es la agilidad. Si bien en el pasado se han desplegado plataformas tecnológicas, necesitamos que estas plataformas sean capaces de dar una enorme agilidad tanto a las áreas de negocio como a las áreas TIC que dan soporte, que mantienen y evolucionan estas tecnologías, ¿no? Y cuando hablamos de agilidad, pues estamos hablando de que un usuario de negocio pueda contribuir un contenido dentro de una web informativa de cualquier organismo público y lo pueda publicar en cuestión de segundos. O si hablamos desde la perspectiva técnica, pues decimos que un nuevo desarrollo que vaya asociado a una sede electrónica podamos ponerlo en producción en pocos minutos y no tengan que pasar días o semanas. El segundo gran reto que yo creo que tenemos es la reutilización. Y en este sentido, si bien hace años, cada vez que había una necesidad, pues se afrontaba de manera aislada, es decir, se montaba una arquitectura para dar respuesta a esa necesidad, hoy en día yo creo que queda claro que tenemos que ir a modelos donde haya una arquitectura transversal que dé soporte a todas las necesidades, ¿no? Pensemos pues, en una comunidad autónoma donde puede haber distintas consejerías, cada una de las cuales tienen distintas necesidades. Bueno, pues tenemos que trabajar en la reutilización, tanto a nivel de infraestructuras, de aplicativos, de desarrollos e incluso de contenidos, ¿no? Porque un mismo contenido puede ser relevante y podemos tener la necesidad de posicionarlo en varios portales. El siguiente elemento sería la gobernabilidad. Y va muy enlazado con el anterior. Si trabajamos sobre plataformas transversales, tenemos que tener las capacidades de tener un modelo de gobierno donde cada área de negocio pueda trabajar de manera independiente, ¿vale? Fijaros, con estos tres elementos conseguiremos poder evolucionar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil en el desarrollo de nuestras propiedades digitales, ¿no? De nuestras webs, nuestros portales públicos, nuestra sede electrónica, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos quedar aquí, porque esto es un proceso, en el momento que entendemos que los canales digitales son estratégicos, tenemos que incorporar estrategias de mejora continua. Y esto significa entender cómo los ciudadanos interactúan con nuestros portales, dónde están los puntos de fricción y, plantear hipótesis, hacer pruebas y ver si esas pruebas tienen un impacto positivo o no lo tienen, ¿no? Y, por tanto, incorporar ese proceso de mejora continua dentro de la estrategia de canales digitales. Y, por último, otro elemento que sin duda deberíamos incorporar es la personalización, ¿no? Se habla hoy mucho de avanzar hacia una administración personalizada donde tengamos la capacidad de ofrecer aquellos contenidos o servicios que sean relevantes para cada perfil, ¿no? Que accede a nuestras propiedades digitales. No es lo mismo la persona que viene por primera vez que una persona que está muy acostumbrada a realizar tramitación digital. O no es lo mismo la persona que acude para hacer un trámite en su nombre o un profesional que está tramitando en nombre de terceros. Pues fijaros, todos estos retos
desde Adobe tenemos un conjunto de tecnologías que las comentaba antes, a través de los cuales podemos afrontar y solventar, digamos, sin lugar a dudas, todas estas problemáticas. En cada uno de los módulos, pues veis tecnologías relacionadas con gestión de contenidos, portales, formularios digitales. Si hablamos de mejora continua, hablaríamos de analítica digital, de A/B testing, y en el último bloque hablaríamos de personalización y recomendación. Bueno, pues Adobe Experience Cloud es una plataforma que incorpora todas estas capacidades y muchas más. Bueno, hasta aquí la breve presentación que quería compartir con vosotros. Nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Tenemos también por aquí, que le tenemos aquí un poco abandonado, Juan Antonio Gómez Palomeque, subdirector TIC del Servicio Andaluz de Salud. Juan Antonio, disculpa que somos un montón y al final nos tenemos ahí un tiempo esperando. Te quería hacer una cuestión. En materia de ciberseguridad, ¿vale? Que es algo que tampoco se ha hablado, pero tampoco se ha hablado mucho. ¿Dónde hay que centrarse? ¿Control de accesos? ¿Protección de datos? ¿Qué nos puedes contar, Juan Antonio? Bueno, en principio, gracias por la posibilidad de participar en esta mesa y a todos los compañeros que la comparten. No te tenéis que disculpar porque se me ha pasado el tiempo muy rápido escuchando a todos mis compañeros tantas cosas que a mí ya realmente me quedaría poco que decir. Menos que la pregunta es muy concreta y por lo tanto me habéis facilitado el poder intervenir, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué nos tenemos que centrar? En la seguridad. Es decir, yo creo que la seguridad es la gran olvidada de los sistemas. ¿Y por qué como consecuencia de esto? Porque realmente no se ve. Es decir, la seguridad es algo oculto, algo que los sistemas tienen que implementar, que están implementando, que se implementa, pero que no se ve. Y cuando estamos hablando de administraciones públicas, lo que no se ve no se vende. Es decir, no podemos decir hemos implantado esto, hemos hecho esto, porque realmente son inversiones necesarias, pero que de alguna manera no tienen la trascendencia que puede tener pues, el montar una oficina, el montar la administración digital y todo este tipo de cosas de cara al público. No obstante, ahora se ha visto la debilidad de nuestro sistema, pues habéis visto que, no en España, en Europa en general, con los ataques que ha habido a través de determinadas empresas que se han dedicado, bueno, empresas no, hackers, o yo creo que son empresas porque al final lo que hacen es que cautivan tu sistema de información y te piden dinero, con lo cual de una manera o de otra, aunque es ilegal y ilícito, pero bueno, son empresas que quieren ganar dinero a partir de esto. Es por lo tanto importante que tengamos en cuenta que la seguridad es muy, muy vital, sobre todo cuando empezamos a crear una dependencia de estos sistemas de información y su funcionamiento para dar un servicio que hace unos años se daban de una manera presencial y, bueno, el que se cayera un ordenador o dejara de funcionar tenía una trascendencia mínima, ¿no? Sin embargo, en el área sanitaria, en el mundo sanitario, que es en el que yo me muevo, hoy en día es difícil porque hemos creado una dependencia de los profesionales que cada vez confían más en las herramientas y también cada vez dependen más de las herramientas, porque hemos hecho que esas herramientas sean cada vez mejores, cada vez más útiles y por lo tanto herramientas de alto uso. Es decir, como digo en muchos sitios, los MIRES que se incorporan este año a hacer las prácticas ya en hospitales y algunos anteriores no saben lo que es un negatoscopio, es decir, no lo conocen. Antiguamente, cuando yo me incorporé al mundo sanitario, para montar una consulta había que poner una mesa, una silla y un negatoscopio, porque era imprescindible poder hacerlo. Hoy no. Sin embargo, el problema es que para que hoy se pueda hacer eso sin que tenga que tener un negatoscopio para poner una imagen digital, necesita un sistema de información que le aporte esa imagen, que la pueda analizar, que la pueda ver. Y si no hay un medio de seguridad que garantice que eso va a ser así, podemos crear un caos. Por lo tanto, lo importante es tener en cuenta que una parte importante de todas las inversiones que se hacen, pues se tengan que hacer para mejorar las administraciones públicas, como bien han dicho mis compañeros, todo esto que es muy importante, se tenga en cuenta la parte básica de que los sistemas tienen que ser cada vez más seguros, porque cada vez hay más profesionales, en este caso piratas, hackers, como lo queramos llamar, que están pendientes de ver cómo podemos hacer para que estos sistemas caigan en sus manos. Sea esto en el mundo sanitario, sea esto pues porque quieren la información para algo, que cautivicen el sistema para pedirte un rescate o simplemente
para poder visualizar lo que está pasando dentro, y todo es malo, ¿no? Así que tenemos que centrarnos, evidentemente, en cumplir las normativas vigentes, es decir, la LPDP, el reglamento europeo. En el caso de sanidad es muy importante también el esquema nacional de seguridad, pero también las bases de tener el máximo posible los sistemas preparados para estos ataques que se están produciendo constantemente. Bueno, no voy a explicar cómo se puede hacer esto, se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente lo más importante es tener en cuenta que esto es necesario, que parte de esos fondos que se tengan que dedicar a la transformación digital tienen que ir a sustentar la seguridad de esa transformación digital. Yo creo que con esto contesto a tu pregunta. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y quiero ya también dar paso, que nos faltaba Julia Santos por comentarnos, ¿vale? Julia Santos es Sales Manager de Dynatrace, como decía al principio. Y Julia, te voy a dejar ya que nos cuentes un poquito. Bueno, yo, como me gustan los retos, pues la verdad que me habéis dejado un reto tremendo, porque al ser la última, la verdad es que hacer aportaciones sobre las diferentes visiones que ya se han dado, pues es complicado, pero no, tengo todavía algo que aportar y algo adicional, ¿no? Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que al final instrumenta un poco pues, todo el discurso y luego diríamos cuál sería un factor que no se ha tratado y que a mí también me parece importante. Casi todo lo que se ha dicho es tremendamente relevante, o sea, todo lo que tiene que ver con experiencia digital del ciudadano o de los clientes en las organizaciones privadas, pues es un tema que desde luego ha tomado especial relevancia como consecuencia obviamente de la pandemia, y nos hemos dado cuenta como ciudadanos pues el hecho de que un servicio público, el hecho de que un trámite o una relación con las administraciones esté disponible electrónicamente no es suficiente, ¿no? A pesar de que efectivamente somos un país que tenemos que sentirnos orgullosos del nivel de digitalización que las administraciones tienen de los procesos, pues lo cierto es que la pandemia también ha puesto, dijéramos, de manifiesto determinadas carencias. Entonces yo creo que igual que en una organización ha habido momentos en los que una mala experiencia del cliente implica no tener ingresos, para los ciudadanos en determinados momentos en la pandemia y ahora todavía en algunas organizaciones, el tener una mala experiencia implica no tener acceso a unos servicios públicos que deberían ser universales. Y entonces a mí me parece que es muy grave y eso sería pues, la mala noticia, dijéramos, ¿no? Que en algún momento se ha puesto de manifiesto que no teníamos acceso a los servicios, ¿vale? Porque les faltaba algo o porque teníamos experiencias que no eran buenas, ¿no? O que eran realmente malas. La buena noticia, como ha apuntado también Carlos antes, es, por un lado, la digitalización está contemplada como una palanca para la recuperación y, por tanto, para la recuperación de la pandemia y, por tanto, hay una gran cantidad de fondos que están destinados a ello en el país. Y una parte importante irán destinadas a las administraciones públicas, que es muy relevante. Y la segunda buena noticia también es que dentro de los diferentes planes que ya se han hecho públicos, como bien ha mencionado Carlos antes, pues sería pues, la agenda digital, el plan de digitalización de las administraciones, siempre está contenido esta orientación a la ciudadanía que nos parece tan importante y tan relevante a todos los que estamos aquí. Por tanto, entendemos que las administraciones, y por todo lo que hemos escuchado hoy, pues tendrán foco y además fondos para poder mejorar la experiencia digital de los ciudadanos, para mejorar cómo nos relacionamos por el canal online con nosotros, ¿no? Cómo se relacionan todos los niveles de la administración. Entonces, si ya entramos directamente a cómo mejoramos la experiencia digital de los ciudadanos o de los clientes, pues evidentemente cuando hablamos de esto estamos hablando de trasladar una cultura o trasladar el tener en el centro de la organización al ciudadano, ¿no? Y en ese sentido actuar. Entonces, todos habéis apuntado cosas tremendamente interesantes, algunos más, en más detalle, otros más esquematizados, pero al final habéis hablado de temas que están algunos contenidos
sin detallar en los planes de digitalización, y otros que habéis mencionado por otros lados, todos tremendamente interesantes. Desde luego la capacitación, o sea, pues es que no podemos estar más de acuerdo, el ofrecer los servicios que estén, dijéramos, personalizados y adaptados, que sean proactivos, que sean omnicanal, pero también habéis apuntado luego otras cosas, ¿no? Como el ordenar y simplificar los accesos, porque es cierto que muchos pues tienes la experiencia, lo ha mencionado Fernando, o todos nosotros, incluso nosotros mismos, que casi todos, dijéramos, tenemos un expertise en utilización de servicios digitales, pues muchas veces es como completamente imposible utilizar algunos, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitar capacitación, facilitar el acceso, simplificarlo. Habéis hablado también de chatbots, de asistentes. Todo eso me parece tremendamente relevante. También es muy relevante la medición, ¿no? de lo que ocurre, pues como apuntaba Ángel también de Adobe, ¿no? Las analytics, qué está ocurriendo, cuántos trámites estamos haciendo, cómo se están comportando los canales. Entonces, pero a mí me falta todavía una cosa adicional, que es la aportación que yo querría hacer desde Dyna3, que es la siguiente. Al final, todos estos servicios digitales, una vez que han ocurrido todas estas cosas, estamos capacitados, son fáciles de acceder, se entiende más o menos, el lenguaje ya está más adaptado, por tanto, ya dijéramos que estoy en disposición de usarlo, detrás del servicio esto está sustentado en software siempre. Está sustentado en unas aplicaciones que se han fabricado, que se han construido, o en un software comercial, y sustentados además también todo esto apoyado en una infraestructura. Es decir, hay muchos elementos de la torre tecnológica hasta que yo recibo como ciudadana un servicio. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos desde Dyna3 es ¿por qué las organizaciones, tanto las administraciones como también las privadas, no vamos aquí por qué muchas veces están empeñados en medir y en observar cosas que no son importantes? Entonces, estoy hablando ahora de la monitorización, estoy hablando de la observabilidad. Cuando hablamos de monitorización y observabilidad, generalmente, ¿por qué la organización está empeñada en recolectar unos datos que no son importantes o a lo mejor son importantes para la entrega del servicio, pero no es lo fundamental? Lo fundamental es que la organización mida de forma proactiva y se encargue de forma proactiva en cuál es mi percepción como ciudadana del servicio, cómo está haciendo mi experiencia del servicio. Eso es lo que a mí me parece que faltaría, dijéramos, como colofón a todo lo que hemos venido hablando. O sea, estamos hablando de dar un enfoque, dijéramos, diferente, más proactivo desde el punto de vista ya de la pila de la TI, desde el punto de vista de todo lo que ocurre hasta que llegamos a hacer la entrega del servicio digital al ciudadano. Entonces, hablamos de monitorizar la experiencia, la experiencia real del usuario, de qué es lo que yo percibo, o incluso de simular de forma proactiva cuál va a ser mi experiencia, o sea, por qué cada cierto tiempo no se comprueba que el camino, que el chatbot o que el asistente me va a enseñar a tal, ese luego realmente funciona y da un rendimiento adecuado y no me salgo porque es que se ha quedado trabado o me ha dado un error o lo que sea. Eso se puede hacer en tiempo real, se puede grabar hasta la sesión o incluso se puede hacer de forma proactiva con simulación, que sería una de las cosas, dijéramos, que hablamos en observabilidad. Porque, ¿qué es lo al final de qué se trata? Pues de que la observabilidad se haga de fuera hacia adentro, de lo que a mí me interesa hacia adentro. Y por tanto, como sería en el caso de nuestras soluciones, que haya... Fernando se va, creo. Muy bien. Se trataría, desde el punto de vista de observabilidad, lo que estaba diciendo, de verlo de fuera, desde lo que yo percibo hacia adentro. Y que, por tanto, a lo mejor un asistente, esto no es un asistente ya, una inteligencia artificial sí que me pudiera detectar de forma automática cuando voy a tener un problema en el servicio o cuando voy a tener un problema en mi experiencia. Y además me dé una causa raíz, porque yo puedo tener un problema en mi experiencia porque efectivamente un sin de memoria de no sé dónde ha ocurrido, o puedo tener una mala experiencia porque
una base de datos la paso no sé qué, o puedo tener una mala experiencia porque el código de la aplicación se ha quedado en un bucle, o puedo tener una mala experiencia por cientos de miles de cosas. Entonces, lo que nosotros proponemos es una observabilidad que vaya de fuera hacia adentro, donde lo importante sea la experiencia digital del ciudadano, donde eso se mida y se monitorice constantemente y de forma proactiva, y donde además una inteligencia artificial proveyera la causa raíz de esos problemas, de tal manera que en muchos casos es posible que yo, ciudadana, no estuviera impactada, yo, ciudadana, no me enterara de que habéis podido llegar a tener un problema del tipo del que estamos hablando. O en el caso de que yo tuviera una mala experiencia, el siguiente no la tenga porque habéis podido resolver o tener unos tiempos de reparación más rápido porque os habéis apoyado en una inteligencia artificial que hace todo eso. Y yo creo que con esto más o menos concluyo. O sea, el mensaje es, todo lo que habéis dicho me parece, o sea, que ahora mismo no se me ocurre nada que se haya escapado. O sea, que decir, la capacitación, la facilidad de acceso, la asistencia, el lenguaje administrativo con respecto al lenguaje del ciudadano de a pie. Todo eso es muy importante. Yo simplemente queríamos apuntar que también la medición y monitorización de esta experiencia es importante, y en ese sentido las organizaciones en las que se sustenta luego el servicio, que son las de tecnologías de la información, deberían también poner a los ciudadanos o a los clientes o a los usuarios o a los empleados públicos, que también son destinatarios de esos servicios, en el centro, y por tanto observar desde fuera hacia adentro, no un conjunto de cosas que al final a nosotros pues es que nos dan igual, nos dan lo mismo. Nosotros solo queremos que esté puesto en contexto en relación a nosotros. Por tanto, observabilidad avanzada, con mucha automatización, con inteligencia artificial para detectar causas raíz y problemas, y todo eso desde un punto de vista de que se está midiendo la experiencia del usuario, de lo que ocurre. Y, por supuesto, proactividad. No esperemos a que ocurra un problema para ir rápidamente a ver si es que uno ha pisado un cable, ¿no? Por poner un ejemplo, o para solucionar un código. Ese sería el mensaje. Y nada, muchas gracias, me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis dicho, la verdad. Gracias, Julia. Sí, nos estamos yendo un poquito de tiempo. ¿Os parece que así rápidamente os puedo plantear unas preguntas rápidas? Juan Carlos y Fernando se han tenido que ir. Fran, Carol, Juan Antonio. ¿Os parece que os hago unas cuestiones? ¿Sí? Venga, pues nos metemos en faena ya. En materia de seguridad, ¿en qué os estáis centrando? Fernando. No juego, vaya, madre mía, qué lío tengo. Juan Antonio, en materia de ciberseguridad, ¿en qué os estáis centrando? Bueno, me ha tocado otra vez la parte de seguridad. Sí. Ya te he dicho antes, es decir, ahora mismo hemos montado, en el caso que me ocupa, ¿no? del Servicio Andaluz de Salud, pues estamos montando desde toda una oficina dedicada exclusivamente al control de la seguridad, a los protocolos, a montar procesos encaminados a la seguridad, en analizar todo el software que se instala, analizar todos los sistemas que están instalados o que se van a instalar, que cumplan con toda la normativa, y evidentemente en la adquisición y montaje de herramientas que nos permitan, desde la monitorización hasta una actuación rápida, ¿no? Bueno, eso en términos generales, porque en realidad, como sabemos, la ciberseguridad es como la salud, es decir, en cualquier momento te sale un virus, como el del coronavirus, que no sabemos lo que es, que no sabemos controlarlo, pero por lo menos sí podemos ver que con una monitorización adecuada, que el comportamiento que se está teniendo no es el adecuado. Y por supuesto plantearnos la parte final, es decir, oye, no he podido hacer nada para parar esto, pero sí voy a poder rescatar en el menor tiempo posible, en la mejor circunstancia posible, que los sistemas vuelvan a estar activos o que no se deterioren de cara a poder dar al ciudadano, porque no nos olvidemos que cuando estamos hablando de todas las administraciones públicas, me da igual que sea salud, sanidad, justicia, educación, estamos dando servicios a la ciudadanía directamente, no tan solo a los profesionales, que también,
Y por lo tanto, esto no podemos cortar esa línea de trabajo, y es importante que, por supuesto, podamos tener tanto la seguridad de que eso no ocurra, y en el caso de que no podamos evitar que ocurra, que el impacto sea el menor posible. Es decir, el típico análisis de riesgo-impacto. Y una vez que sabemos que ese impacto se va a producir o se puede producir, ¿qué vamos a hacer en el caso de que se produzca, ¿no? Gracias, Juan Antonio. Tengo una pregunta para Conchi y para Fran. ¿Vale? ¿Habría que instruir a los trabajadores en las herramientas? ¿Es posible conseguir esto de una forma ágil? ¿Quién se anima a contestar primero? ¿Conchi? ¿Fran? Fran, por favor. Venga, yo, bueno, como dije antes, ¿no? Los profesionales, independientemente del ámbito en el que hablemos, son nuestros principales embajadores. Nosotros, sin poner ningún ejemplo concreto, pero muchas veces cuando los que trabajamos en estos servicios digitales vamos o hablamos de ellos con naturalidad, porque muchas veces tenemos el sesgo en lo que nos dedicamos a esto, que pensamos que todo el mundo sabe manejar las cosas igual que nosotros y que todo el mundo conoce las herramientas igual que nosotros. Y a veces las mencionamos, y yo me he encontrado con profesionales en el ámbito de la medicina, que cuando les hablo de proyectos cualquiera, cuando estaba en el Servicio Andaluz de Salud trabajando, o ahora que estoy en el Ministerio, me dicen, ¡ay, eso existe! Entonces, si ni siquiera nuestros propios profesionales lo conocen y lo saben manejar, pues poco podemos esperar también, bueno, poco podemos esperar, o perdemos una oportunidad de oro con unos embajadores de lujo. Así que, por supuestísimo, son tan importantes como los ciudadanos a la hora de formarlos y concienciarlos, creo yo. Gracias, Fran. Pues Conchi. En mi opinión, la respuesta rápida a la pregunta es sí, y la un poquito menos rápida es que sí, pero dentro de un contexto. El formar sobre herramientas es una parte muy baja, muy simple en la pirámide de la capacitación del empleado público, ¿no? En ese sentido, en mi opinión, hay que formarle dentro del modelo también de capacitación digital, y también es una gestión de cambio cultural dentro de la organización. El enseñar sobre una herramienta pues tiene valor, pero tiene el valor que tiene, porque es que la herramienta en un mes a lo mejor se ha quedado obsoleta. Entonces, lo que tenemos que conseguir es acompañar a los empleados públicos para que se hagan autónomos incluso en el aprendizaje, y hacer un camino de largo recorrido, de medio recorrido, de capacitación digital en destrezas más básicas y destrezas más avanzadas. En ese sentido, sí que comentaros que nosotros en Come Madrid, por lo que estamos construyendo, lo que hemos construido es un plan 21-24 del empleado público digital, que de alguna manera lo que trata es de definir el modelo objetivo del empleado futuro, el empleado digital del futuro, y desplegar una serie de acciones e itinerarios formativos que bueno, pues acompañan al ciudadano en ese camino. Os cuento simplemente el nombre de 4 películas sobre las que se monta el plan. Una es De Inmutable Saurio a Disruptor Rex, que es una iniciativa para cambiar la actitud del empleado público frente a todo el tema digital. El otro es Te acompaño en el viaje desde la alfabetización a la maestría, para también hacerle que le vayan encajando todas estas competencias. El tercero es Formadrid, el Netflix del aprendizaje. Queremos hacer de la plataforma de aprendizaje un Netflix. Y el cuarto es Campeones Digitales y Más, donde queremos que personas del propio negocio de las consejerías sirvan como elemento tractor hacia sus propios compañeros para que tengan engagement con este tema digital. Entonces, enseñar en herramientas sí, pero solo es una pieza de toda la cadena. Gracias, Conchi. Carol, ¿basta con ofrecer al ciudadano las herramientas para hacer el trámite de forma telemática o qué más es necesario? Sí, bueno, enseñar las herramientas es un poco lo que estaba comentando Conchi. Es que no tenemos que enseñar, ¿no? Ya no hay que formar ni enseñar, sino yo creo que tenemos que ir más por la línea de que esos ciudadanos, la ciudadanía que con nosotros no se relaciona todos los días, no tiene que aprender algo, porque el año que viene o cuando tenga esa necesidad, pues se le va a olvidar. Ya, o sea, no hablamos de enseñar ni de formar, sino de que nuestros sistemas y los servicios públicos que ponemos a disposición de la ciudadanía sean fáciles de usar, se entiendan bien, el lenguaje sea natural, y cuando alguien se enfrente a esa temida pantalla y piense qué tengo que hacer, pues no se lo tenga que preguntar, ¿no? Sino que algo, esa asistencia, esas guías y esa tecnología innovadora con chatbot y todo lo que estamos evolucionando, sea capaz de
de que esa persona enseguida vea el camino y no lo necesite. Un poco lo que decíamos antes. Si conseguimos esto, yo el reto siempre digo, el reto es, si mi madre se pone delante y lo hace sola, ya está. Porque es que no tenemos que llegar a la ciudadanía capacitada, tenemos que llegar a todos. Y el que quiera ir a una atención presencial, que sea porque lo ha elegido, no porque no tiene conocimientos o lo que tenga, o lo que sea necesario para hacerlo. Entonces, formación, no. Intuitivo, yo creo que la palabra es, tenemos que ser intuitivos y yo me dedico a la tecnología y hacer que la tecnología no sea tan complicada y contar con la propia ciudadanía para valorar esto, que son los que no están contaminados y que pueden enfrentarse a lo que hagamos y de realmente co-crear, ¿no? Y llegar a ese gobierno abierto y eso que tanto se dice, pero bueno, que hay que hacerlo, ¿no? Y que sean con su ayuda con la que definamos si esto funciona. Gracias, Carol. Max, ¿coincides con Carol en este aspecto? Sí, totalmente. El tema de formar en algo que se va a hacer de una forma tan esporádica, como dice Carol, que es un trámite, que a lo mejor hacemos un trámite una vez en la vida o una vez cada X años. Eso no tiene ningún sentido, porque se nos olvidaría entre una vez y la siguiente que lo hacemos. Entonces, de ahí la capacitación básicamente se trata de habilitar más que de formar. Y la habilitación se consigue no con una plataforma de e-learning, no con un curso, sino en el mismo flujo de trabajo, en el mismo momento en que el ciudadano utiliza la sede electrónica y requiere de una asistencia, digamos, en el mismo flujo de trabajo que le guía paso a paso por el proceso, ¿no? Tenemos diferentes colectivos que tienen necesidades diferentes, ¿no? Tenemos por un lado personas mayores que no suelen estar habituadas a utilizar el ordenador y solo a lo mejor utilizan el móvil para el WhatsApp. Y cuando acceden a una sede electrónica, pues muchos no saben cómo navegar. Como ha comentado antes Carol, el canal digital les da mucha inseguridad y esa inseguridad pues hace que se bloqueen. Por el otro lado, están los jóvenes. Los jóvenes son nativos digitales, me refiero a los millennials, a las generaciones Y y Z, y no tienen ningún problema para moverse por una sede electrónica. Pero, como ha comentado Conchi y Julia también, no suelen entender el lenguaje lleno de términos jurídicos que utiliza la administración y no comprenden lo que se les pide. Los mayores, en cambio, no suelen tener este problema porque ya tienen la experiencia con la administración y suelen entender el lenguaje. Entonces, estamos hablando de colectivos con necesidades diferentes y a los que tenemos que ayudar de forma diferente. Por un lado, con una ayuda a la navegación y por el otro lado, con una ayuda para entender ese lenguaje jurídico complicado que utiliza la administración a través de un lenguaje, digamos, claro y natural, como ha comentado Carol antes. Gracias, Max. Ángel, la prestación de servicios digitales, como hemos hablado, bueno, pues se lleva acelerando desde hace un tiempo. ¿En qué hay que mejorarla? Bueno, a ver, yo creo que se han hecho muchísimas cosas bien, se han comentado a lo largo de la sesión, pero sigue habiendo retos, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los principales retos viene asociado a, bueno, pues a los nuevos dispositivos, ¿no? Yo creo que cuando en España todas las administraciones empezaron a trabajar en la construcción de esos proyectos de administración electrónica, se pensaba fundamentalmente en un ciudadano accediendo a los servicios a través de un PC, ¿no? O un ordenador personal. Hoy en día se ha puesto clarísimamente de manifiesto que el dispositivo universal es el móvil, ¿no? Entonces, hay un primer reto que es el ser capaces de adecuar todos esos servicios que ya son disponibles y adecuarlos para que haya una experiencia adecuada en el consumo a través del móvil. Pongo como ejemplo lo que ha vivido la Seguridad Social, ¿no? Con el ingreso mínimo vital, donde ha sido un proyecto espectacular y bueno, donde las cifras están ahí, ¿no? Y más del 60% de los accesos se producían a través del móvil, ¿no? Luego yo creo que hay otro elemento a mejorar y es abrazar o lo que las nuevas tecnologías, las plataformas en cloud nos pueden brindar. Y uno de los elementos clave es la escalabilidad, ¿no? Es decir, es complicado trabajar en arquitecturas on-premise y tener la capacidad de poder adaptarnos a una demanda flexible. Y volviendo al ejemplo de la Seguridad Social, pues creo que recibían en el primer día
160.000 solicitudes. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Gracias a trabajar en plataformas en cloud vamos a tener la capacidad de poder tener esa elasticidad o esa flexibilidad y poder asumir cualquier tipo de demanda. Bueno, pues yo creo que son algunas de las cosas que todavía retos que están por delante. Gracias, Ángel. Julia, te voy a decir una consulta también. En la empresa es una estrategia de CX, bueno, pues se pone al cliente como el centro. ¿En tu opinión pone las administraciones públicas al ciudadano en el centro de la estrategia? El micro, por favor, Julia. Sí, perdón, estaba mutada. Yo diría que dependiendo de no solo del tipo de organización o en algunas organizaciones sí, en algunas organizaciones no, sino que también creo que culturalmente no está eso en todas las partes de la organización. Si nosotros visualizamos cualquier organización de las relevantes que estáis aquí, probablemente haya algunas partes de la organización donde sí hay una preocupación. De hecho, hemos hablado que hay un contenido en todos los planes de digitalización, en agenda digital, el que la administración esté más orientada a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero falta que esa cultura también cale, porque yo creo que en especial los departamentos IT, muchos de ellos no tienen esa cultura y por tanto siguen primando estrategias de otro tipo, más centradas en el hecho tecnológico, ¿no? Porque a lo mejor, por seguir un ejemplo que ponía Ángel en relación a la extensibilidad en las nubes, todo esto es fenomenal. Eso va a posibilitar que un servicio se pueda prestar a un número de ciudadanos muy grande que entra en un primer momento, a lo mejor luego hace que sea más flexible las capacidades y tal, pero si después el mismo que ha ideado que eso esté sobre una plataforma más ágil, más flexible, no sigue poniendo mirando la monitorización o la observabilidad desde la perspectiva del ciudadano, pues la posibilidad de que al final la entrega del servicio sea una birria o no, pues sigue existiendo. Aunque tú el medio para que sea más ágil y más flexible, lo has dotado. Pero después, si sigues midiendo las mismas cosas de toda la vida o con la perspectiva de dentro hacia afuera, pues realmente puede que estés entregando un servicio que, aunque se haya hecho un esfuerzo en otras partes de la organización de capacitar, de que sea intuitivo, de que sea fácil, de que sea accesible, etcétera, etcétera, pues luego es una birria tecnológicamente porque no te has preocupado de cómo yo lo percibo o de cómo me lo estás entregando. O cuando te has preocupado, yo es que ya es que ha sido malo, es que la experiencia ya ha sido mala. Antes, hay que ser más proactivo. Gracias, Julia. Nos estamos yendo de tiempo. Solo quiero hacer, si os parece, una última pregunta. Se la quiero hacer a Jaime, ¿vale? Jaime, ¿cómo afectarán los fondos Next Generation al panorama de compra pública de tecnología? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Y yo voy a hacer como antes ha hecho Julia y a ver si doy una guinda, ¿verdad? Que bueno, pues no ha sido mentada ahora. A ver, es claro que el impacto de la contratación pública en la compra pública de tecnología es fundamental. Esto lo sabéis unos y otros, es decir, lo sabemos quienes estamos en el sector privado ahora. Yo soy, supongo que, no sé, bueno, yo soy funcionario público en excedencia y aquellos que están en el sector público. La compra pública de tecnología está ahí bien. Y entonces, en respuesta a tu pregunta, en esos fondos que previsiblemente llegaran y donde uno de los ejes, como también ha mencionado antes, quiero recordar que fue Juan Antonio, es la transformación digital de las administraciones públicas, de los poderes adjudicadores, pues evidentemente tienen que impactar notablemente. Vale. Sobre la ejecución o correcta ejecución o ejecución en plazo de estos fondos, bueno, pues se albergan algunas dudas por la operativa propia de la contratación pública, por el marco regulatorio aplicable. Y aquí quiero soltar esa guinda, ¿no? Y esa idea fuerza para que cada uno en su casa lo investigue de alguna manera. Y que no descartemos el proceso de acuerdo de asociación para la innovación, que no está establecido en la ley de contratos como un procedimiento ordinario, esos son el abierto y el restringido, como entiendo que todos sabremos, pero que a expensas de que algún día alguien modifique la norma y haga una ley pues, que verdaderamente innove, no olvidemos que la compra pública de tecnología en gran medida es innovación y el procedimiento de asociación para la innovación es un procedimiento de negociación en el que se pueden alcanzar muy buenos resultados para todas las partes y, por supuesto, de cara a finalmente
el ciudadano cliente, que es al que nos dirigimos, ¿no? Y al que debemos atender sobre todo. Pues muchas gracias, Jaime. Nos hemos ido un poquito, no quiero tampoco entreteneros más. ¿Queréis añadir alguna cosita más antes de que despidamos la sesión? Dar las gracias nada más. Sí, bueno, pues quiero daros yo personalmente las gracias a todos y a todas, ¿vale? Porque la verdad es que ha quedado un encuentro bastante entretenido, yo creo. Se ha dicho mucha información valiosa. Y nada, lo publicaremos todo, tanto en la edición impresa como en la web. Estará también la grabación disponible tanto para vosotros como para la gente que incluso no se ha podido conectar. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis estado a gusto y os haya parecido interesante el encuentro. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, gracias. Interesante. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos vosotros. Adiós. Adiós. Un saludo.